A lo largo de este video, vamos a hacer una disección de una computadora de escritorio usando animación 3D como si fuera un laboratorio de disección en la clase de biología, pero en lugar de eso, vamos a explorar el interior de esta computadora y desarmar cada pieza de hardware. Luego usaremos un microscopio y haremos un acercamiento para darte una vista nanoscópica de los transistores y otras estructuras internas. Para hacer este video, desarmamos todo el hardware dentro de una computadora de escritorio típica. Desoldamos y retiramos los componentes de cada una de las tarjetas de circuito impreso y tomamos miles de fotos. Luego, usando estas fotos, modelamos meticulosamente en 3D cada uno de los componentes, desde el gabinete de la computadora hasta la resistencia más pequeña. Como resultado, aquí está todo el hardware que exploraremos a lo largo de este video. Parece una escena del crimen donde alguien destruyó brutalmente una computadora y acomodó todos los componentes. Pero bueno, vamos directo al grano. Comenzaremos este recorrido con la unidad central de procesamiento o CPU, que es el cerebro de la computadora. En la parte superior tenemos la cubierta, llamada difusor térmico integrado. Y dentro hay un paquete metálico más pequeño que contiene el circuito integrado, que técnicamente se llama dado. Este dado está montado en una tarjeta de circuito impreso que distribuye los 1200 puntos de conexión a las almohadillas de contacto que se conectan con el Landing Grid Array en la tarjeta madre. El circuito integrado en su interior tiene varias secciones diferentes, pero quizás las más reconocibles son los 10 núcleos donde se ejecutan los programas e instrucciones. Cada núcleo es bastante complicado, así que aquí tienes un diagrama que muestra las diferentes secciones funcionales. Hay docenas de elementos bastante complicados en este diagrama y puedes esperar una serie de videos que estamos planeando actualmente, los cuales explorarán la arquitectura de las computadoras y cómo funciona cada una de estas secciones. Vamos a acercarnos a una vista nanoscópica del circuito integrado para que podamos ver los transistores individuales. Estos transistores son increíblemente pequeños, de solo unos pocos nanómetros de ancho, y en este chip hay aproximadamente entre 8 y 10 mil millones. Encima de los transistores hay múltiples capas de cables metálicos, con vías que suben verticalmente entre las capas. Juntos, estos transistores y cables crean un laberinto o autopista de múltiples capas, dando como resultado una computadora que puede ejecutar miles de millones de operaciones cada segundo. Ahora alejémonos y veamos otras secciones de la CPU. A un lado de cada núcleo está la memoria caché L3 compartida y la interconexión en anillo. En el extremo derecho hay un procesador gráfico integrado que funciona como una GPU menos potente. En la parte superior izquierda está el controlador de memoria que envía datos hacia y desde la DRAM. Y finalmente, en el extremo izquierdo está el System Agent y la ES de la plataforma, que se comunica con el chipset en la tarjeta madre y administra el flujo de datos entre muchos de los otros componentes de tu PC. Así que, con eso en mente, sigamos adelante y veamos la tarjeta madre. Esta tarjeta madre es una enorme placa de circuito impreso con miles de cables internos y una variedad de microchips, componentes, zócalos, puertos, ranuras, cabeceras y conectores soldados a ella. Quizás el componente más importante y costoso, aparte de la PCB desnuda, es el chipset, que es este circuito integrado que se encuentra debajo de un disipador de calor aquí y está conectado directamente a la sección del agente del sistema en el CPU. Aquí hay un diagrama que ilustra cómo el CPU y el chipset están conectados a todo lo demás. Como se ve aquí, el CPU se conecta directamente a la DRAM, a una o dos pantallas, a la GPU y quizá a algunos discos duros conectados en las ranuras M2. El chipset administra casi todo lo demás. Los datos que fluyen a través del Ethernet o Wi-Fi, los datos que van y vienen de las unidades de estado sólido y los discos duros conectados a los puertos SATA. Algunas de las ranuras PCIe, tu teclado y mouse, dispositivos USB y el audio enviado a las bocinas o desde el micrófono. Solo una nota rápida, el hardware de las computadoras ha evolucionado enormemente en los últimos 65 años y sigue evolucionando. Así que los detalles que mostramos deben considerarse como un ejemplo de una PC actual y no como la forma en que funcionan todas las computadoras. Sigamos adelante y pasemos por alto los muchos diferentes sockets y conectores a lo largo de la tarjeta madre y enfoquémonos en el módulo regulador de voltaje o VRM que se encuentra cerca del CPU. Estos componentes se utilizan para reducir el voltaje que viene de la fuente de poder hasta los 1.3 voltios que usa el CPU.
Como resultado de toda la energía que fluye a través de estos componentes y su eficiencia del 80 al 90%, se necesitan colocar disipadores de calor encima. Ya que estamos hablando de energía, este CPU consume energía equivalente a aproximadamente 16 focos LED, lo que genera una cantidad considerable de calor, el cual es disipado por el enfriador del CPU. Este enfriador en particular utiliza una bomba para hacer circular líquido a través de estos tubos y hacia los canales del radiador, lo que transfiere el calor a las aletas del radiador. Los ventiladores luego ayudan a transferir el calor al aire y el líquido enfriado regresa a la bomba a través del circuito de retorno. La bomba es un motor de corriente directa sin escobillas construido con una tarjeta PCB, un chip de control y un estator en el lado seco, una barrera en el medio, y luego el rotor de imán permanente y el impulsor en el lado del líquido. No hay conexión mecánica entre el rotor y el estator, lo que evita cualquier fuga del líquido refrigerante. Pasemos a la fuente de poder, que distribuye la energía a través de toda la computadora. Aquí, el transformador principal reduce el voltaje y cruza la barrera de aislamiento entre el lado primario de alto voltaje y el lado secundario de voltajes más bajos que se usan en toda tu computadora. Aquí está la tarjeta de circuito de control que asegura un voltaje de salida estable y envía señales de ajuste al transistor de potencia de conmutación en el lado primario usando optoaisladores. Hay docenas de otros componentes que se usan para filtrar el voltaje de entrada y generar varios voltajes de salida, los cuales luego se envían a todos los distintos componentes de hardware en tu computadora. Por ejemplo, un disco duro consume solo unos cuantos watts y el conector usa estos voltajes, mientras que tu GPU puede consumir cientos de watts usando estos conectores y estos voltajes. A continuación, exploraremos la GPU, pero antes de eso, demos un paso atrás y consideremos la tecnología que hemos cubierto hasta ahora. Por sí solo, cada uno de estos componentes no hace mucho en realidad, pero cuando se unen, se combinan para formar un sistema poderoso. De manera similar, este video es una combinación multidisciplinaria de ingeniería, tecnología, arte y animación inspirada en el autobús escolar mágico. Regresemos a diseccionar esta computadora y pasemos a la tarjeta gráfica y la GPU, que también es el cerebro de la computadora. Bueno, en realidad, esta analogía no funciona muy bien, pero de todos modos, al abrir la tarjeta gráfica vemos otro PCB con el circuito integrado de la GPU en el centro, chips de BRAM alrededor y el módulo regulador de voltaje a un lado. Encima del CI hay un disipador de calor con un ventilador para disipar el calor, y en el costado de la tarjeta gráfica están los puertos HDMI y DisplayPort, una interfaz PCIe, y luego en el otro lado está el conector de entrada de energía. Vamos a enfocarnos en el circuito integrado de la GPU que, al igual que el CPU, tiene más de 1000 almohadillas de soldadura que lo conectan al PCB. Al abrir el encapsulado, encontramos el chip de silicio de la GPU, que es notablemente diferente al del CPU. Aquí hay aproximadamente 11.8 mil millones de transistores organizados en 6 grupos de procesamiento gráfico, sumando un total de 28 multiprocesadores de flujo. Cada multiprocesador de flujo está compuesto por 128 núcleos, lo que da un total de 3.584 núcleos. Cada núcleo tiene secciones para aritmética de enteros y de punto flotante, así como secciones para poner en cola en las partes superiores y recolectar los resultados, y es mucho más simple que un núcleo de CPU. Además, en el chip hay una memoria caché L2 compartida entre todos los grupos de procesamiento gráfico, un conjunto de controladores de memoria que se conectan a la BRAM ubicada alrededor del procesador y una interfaz PCIe para conectarse al CPU. Cuando hacemos un acercamiento para ver una vista nanoscópica del circuito integrado, encontramos algo muy similar a lo que vimos en el CPU, con los transistores en la parte inferior y un laberinto de múltiples capas de cables metálicos encima. Todas estas estructuras se fabrican en plantas de fabricación de semiconductores que cuestan miles de millones de dólares, conocidas como fabs, pero ese es un tema para otro video completamente diferente. Así que, sigamos adelante. Las GPUs y las CPUs son similares en muchos aspectos. Sin embargo, las GPUs tienen miles de núcleos que están limitados a operaciones aritméticas básicas, mientras que las CPUs solo tienen unos cuantos núcleos que realizan operaciones mucho más complicadas. Además, las CPUs cuentan con predicción de saltos y canalizaciones profundas que optimizan la ejecución del código. Aquí tienes un ejemplo rápido de lo que pueden hacer las GPUs.
Toma esta imagen compuesta por 16 millones de píxeles cada uno, con valores RGB para cada píxel. Una forma sencilla de iluminar la imagen es sumarle 20 a cada uno de estos números. Una CPU tiene 10 núcleos y, por lo tanto, realiza operaciones aritméticas con 10 números a la vez, mientras que las GPU distribuyen los datos entre miles de núcleos, realizando así un procesamiento paralelo mucho mayor. Cerramos esta tarjeta gráfica y hablemos brevemente sobre el modelo tridimensional. Toma en cuenta que esta es una tarjeta gráfica de un modelo un poco más antiguo, porque la mayoría de nuestro hardware lo compramos como partes que no funcionan en eBay. Y luego, como se mostró antes, las desarmamos de manera bastante destructiva para poder modelar todo con precisión. Además, a veces los componentes que se muestran no son compatibles, como esta tarjeta madre que dice DDR4 mientras que la memoria DRAM es DDR5. Dicho esto, modelar y animar todo para que se sienta como si realmente estuvieras dentro de una computadora nos tomó alrededor de 500 horas. Y realmente lo agradeceríamos si pudieras tomarte unos segundos para darle like al video. Suscríbete si aún no lo has hecho, escribe un comentario rápido aquí abajo y comparte este video con alguien que lo vaya a disfrutar. Además tenemos un Patreon y agradeceríamos cualquier apoyo. Estamos planeando más videos sobre arquitectura de computadoras y otros temas relacionados y no podemos hacerlo sin tu ayuda. Así que gracias por hacer estas 4 cosas rápidas, ayuda muchísimo. Sigamos adelante y veamos la DRAM, las unidades de estado sólido y los discos duros. No vamos a pasar mucho tiempo aquí porque tenemos toda una serie de videos sobre unidades de estado sólido y luego videos separados que cubren la DRAM y los discos duros. Pero rápidamente, la CPU se comunica directamente con la DRAM a través de los canales de memoria que corren dentro de la tarjeta madre. Dentro de cada uno de estos 8 chips de DRAM hay un circuito integrado compuesto por 32 bancos de memoria, cada uno de 8.192 columnas de ancho por 65.536 filas de alto. La DRAM almacena temporalmente datos usando capacitores y transistores llamados celdas de memoria 1, T1C, en arreglos 2D que se ven así. Se puede acceder a los datos en nanosegundos. Sin embargo, entre estos 8 chips solo se pueden almacenar temporalmente 16 GB de datos. Echa un vistazo a nuestro video de 35 minutos sobre DRAM, pero por ahora pasemos a los discos duros que almacenan datos de forma permanente en arreglos 3D llamados 3D NAND. Este arreglo tiene entre 100 y 200 capas de altura, de 32 a 64.000 columnas de ancho y de 32 a 64.000 filas de profundidad. Además, dentro de un solo chip disco duro como este, hay múltiples arreglos 3D NAND apilados uno encima del otro. Como resultado, un solo microchip puede almacenar terabytes de datos. Sin embargo, leer o escribir datos toma alrededor de 50 microsegundos, lo cual es 3000 veces más lento que la DRAM. Al acercarnos a una sola celda de memoria disco duro, encontramos una trampa de carga que almacena diferentes niveles de carga, lo que permite que 3 bits de datos se guarden de manera más permanente. Al observar el NVMe y el disco duro SATA, ambos tienen algunos chips de almacenamiento de datos NAND tridimensional, un chip DRAM para el almacenamiento en buffer y para mantener la tabla de mapeo de datos, y un chip controlador. Vamos a continuar y diseccionar el disco duro. Aquí tenemos un disco montado en un eje, con un motor que hace girar el disco a miles de revoluciones por minuto. Un cabezal de lectura y escritura se mueve a través del disco para acceder a una sola pista de entre 500.000 de otras pistas de datos. Vamos a acercarnos al cabezal de lectura y escritura. El cabezal de escritura cambia la dirección de los dominios magnéticos localizados en una pequeña capa del disco, mientras que el cabezal de lectura detecta estos cambios en los dominios magnéticos. Esta unidad de disco es incluso más lenta que el disco duro, tardando unos pocos milisegundos en acceder, lo que resulta en tiempos de lectura y escritura más lentos, pero cuesta menos por terabyte de almacenamiento. Hasta ahora hemos cubierto todo el hardware dentro de tu computadora. Así que, gracias por ver hasta aquí. Y como un extra, aquí tienes cómo se ve por dentro un ratón de computadora, con la rueda de desplazamiento en la parte superior, la luz infrarroja, el sensor de imagen y varias lentes aquí abajo, y la batería y el procesador en el centro. Para los ratones de computadora, tenemos videos dedicados por separado que exploran el sensor de imagen y la rueda de desplazamiento con detalles increíbles. Además, aquí tienes cómo se ve por dentro un teclado básico, con pistas de plástico que llevan electricidad a cada tecla, y cuando se presiona,
Esa tecla completa un circuito que es detectado por el procesador aquí arriba. Eso es prácticamente todo sobre cómo se ve por dentro tu computadora. Mira otro video de Branch haciendo clic en una de estas tarjetas o haz clic aquí para suscribirte. Gracias por ver hasta el final.